Bueno, ¿qué análisis hacen desde la consultora entre lo que se esperaba y lo que realmente se dio a conocer respecto de la inflación? Bueno, como ustedes recién lo remarcaban, había cierto consenso en un número mayor que se preveía para el dato, principalmente por dos cosas. Primero, por lo que había dejado marzo, que había sido un dato muy malo, de 3,7, y en segundo lugar, por lo que había sido obviamente la, el riesgo de impacto sobre precios que atrajo, o que mejor dicho podía haber ocurrido por el nuevo esquema cambiario que se aplicó a mediados de abril, ¿no? Con la salida del cepo y un salto del tipo de cambio oficial bueno, que fue menor, pero bueno, se preveía que eso podría haber tenido algún cierto impacto en precios. Pero lo cierto es que finalmente con el acomodamiento del tipo de cambio oficial por debajo de la zona media de la banda, de esta banda, ¿no?, entre 1000 y 1400 que se usa para el tipo de cambio, y el hecho de que los tipos de cambios paralelos, es decir, el dólar MEP y contado con liquidación, vayan a la baja, eso generó cierta estabilidad que produjo un dato de inflación que finalmente, bueno, fue un poco menor al esperado. Cuando uno analiza el dato de marzo y el dato de abril, uno, bueno, puede empezar a entender algunas razones de por qué fue tan bajo en este mes de abril que conocimos ayer, que para recordar a la gente no fue 2,8, fue contra 3,7 que había sido marzo. Y ahí hay que hacer un análisis hacia adentro del índice para entender un poco por qué ocurrió esto. En el mes de marzo, la suba de 3,7 estuvo muy impulsado por lo que se conoce como los precios estacionales. Básicamente, en ese caso había impactado muy fuerte las subas en educación a partir del inicio del ciclo lectivo. También había impactado mucho otros rubros como restaurantes y hoteles, y como recreación y cultura, que también por factores estacionales tuvieron un incremento muy fuerte en marzo. Y en el mes de abril lo que vemos es que los estacionales han caído mucho respecto a lo que fue marzo. La suba fue muy menor, entonces eso lo que hizo fue un poco traccionar a la baja el número final, porque las otras categorías de precios se mantuvieron estables. La inflación núcleo, que básicamente es los precios que no están ni regulados ni que tienen factores estacionales, y por ende son los que se manejan, por llamarlo de algún modo, bajo esta ley de la oferta y demanda del mercado, se mantuvieron estables, crecieron igual que en marzo, y los precios regulados también tuvieron un crecimiento igual que lo que fue en marzo. Así que la diferencia estuvo en los factores estacionales, que han incrementado muy, muy poquito. Si uno de alguna manera hace un análisis del comportamiento de estas categorías, lo que se da cuenta es que la inflación de abril básicamente fue la misma que la de marzo en términos subyacentes, como se le dice, pero justamente el dato final estuvo influenciado por los factores estacionales que impactaron mucho más fuerte en marzo de lo que fue en abril. Así que el sendero de la inflación, digamos, sigue estando medianamente estable. Ustedes habrán escuchado muchas veces, ¿no?, del gobierno nacional, el ministro Caputo, incluso el presidente del Banco Central hace muy poquito, que hablaba de la inflación subyacente. ¿Qué Sí. significa esto? Básicamente es el comportamiento de precios que no están atados a factores específicos como la estacionalidad o como la regulación estatal, y eso se mantiene constante, más que constante, se mantiene estable. Entonces, bueno, a partir de eso podemos decir, por un lado, que la salida del cepo no generó impacto en precios, y por otro lado podemos pensar en que si se acomoda medianamente esta volatilidad de los estacionales, podríamos llegar a un momento en el mediano plazo de estabilizar la inflación por debajo del 2%, que es un poco el objetivo que tenía el gobierno para esta altura del año, que después un poquito se complicó, Sí. pero que podría llegar a aparecer hacia el tramo final del año. Claro, pues en mayo, junio decían que tendríamos el 1 delante de cada cifra y todavía no se ha cumplido. Exactamente. Licenci- Cuando vos ves la proyección del REM, del Banco Central, que es el relevamiento de expectativa de mercado, donde participan analistas privados, bancos y demás, ese 1% adelante se lo está viendo recién a partir de agosto, más o menos, así que un poco el sendero que se prevé es ese. Licenciado,
Además del rubro frutas, verduras, ¿qué otros podemos poner en el mismo lugar de lo estacional, digamos que es lo que finalmente quizás modifica cada valor durante mes tras mes? Mira, a ver, por ejemplo, educación, para ponerte en un caso, en marzo creció 24%, a partir justamente de lo que El fue el inicio de inicio del ciclo clases. lectivo. Ya en febrero había tenido un incremento importante acá en la región del NEA, porque acá en nuestra región las clases arrancan antes en general, y en abril cayó el 4%, para ponerte un primer ejemplo. Después tenemos lo que es restaurantes y hoteles, que eso está atado en primer lugar a cuestiones de temporada y también a cuestiones específicas de fines de semana largos y demás. Por ejemplo, el de Pascua, para citar un ejemplo, que también, bueno, son momentos en donde los precios suelen incrementar. Creció del 3,4 en marzo al 5,4 en abril, por ejemplo. También ¿no? es regional, digamos, no hay lugares donde se nota más Córdoba, Mendoza, que aquí, principal, por ejemplo, Formosa, Chaco. Claro, pero fíjate que en la región del NEA, por ejemplo, está influenciado mucho por Corrientes y Misiones, que tienen atractivos turísticos tanto de temporada como de fin de largo más importantes que Chaco y Formosa. Entonces también ahí hay una de alguna manera, no digo una distorsión, pero hay una influencia de otras provincias que no son las nuestras quizás, pero que comparten en la región. Entonces eso también obviamente impacta. Después tenemos, por ejemplo, otros casos como lo que es prendas y vestir y calzado, que también tiene un efecto estacional importante. En abril, que es donde recién, más allá de que la temporada arranca el 21 de marzo, ¿no? Pero en abril empieza a sentirse un poquito más, creció 3%, cuando había crecido solamente 0,9% en el mes de marzo. Eso en términos de rubros generales, pero después tenemos otras cuestiones vinculadas a, por ejemplo, alimentos que vos mencionabas recién, que ahí se ve un efecto contrario, te diría, ¿no? En verduras, en marzo hubo un comportamiento estacional muy fuerte que venía de unos problemas climáticos vinculados a los cultivos, que hizo que crezca en marzo 19% el precio de las verduras, tubérculos y legumbres en el NEA, y en abril, cuando estuvo medianamente estabilizada esa problemática climática, crecieron apenas 0,5%. En las frutas, por ejemplo, crecieron 3,6 en marzo, pero cayó 0,1 en abril. Entonces todo eso, que son, repito, ¿no?, factores propios de la estacionalidad misma del producto o del bien en cuestión, hizo que vayan un poco a la baja el dato final del mes de abril. Después tenemos otros casos que, a ver, la cuestión de las carnes, que creo yo que es el más problemático en el NEA. Eso vamos a hacer nosotros en estos días un análisis más específico sobre la cuestión, pero las carnes vienen creciendo muy por encima de la inflación general, entonces también tienen un impacto muy fuerte porque tienen una ponderación muy alta dentro del índice. Las carnes crecieron 4 puntos, 4,7, es decir, 2 puntos por encima del nivel general. Y bueno, y después el resto de los rubros se fueron moviendo muy parecido a lo que te comentaba recién, ¿no? Que o hay pequeños saltos o hay fuertes descensos en función de la estacionalidad propia del mes, ya sea de marzo o de abril. Y después tenemos otros rubros que no están afectados por la estacionalidad, que tienen un comportamiento que está tendiendo un poquitito a la baja. Por ejemplo, lo que es el alquiler de la vivienda, tuvo un incremento muy fuerte entre enero y marzo, y desaceleró bastante en abril, 2,5 creció, contra, por ejemplo, 14% que había crecido en enero. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios públicos, también tuvo un alza promedio de 3 puntos entre enero y marzo, y en abril creció 1,3. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que se van estabilizando, por llamarlo de algún modo, o por lo menos mostrando un comportamiento un poquito más bajo de lo que venía mostrando en los últimos meses. Entonces eso, bueno, también explica el dato final que tuvimos en la región y en el país, que fue menor a lo que fue marzo, pero siempre en Argentina hay un pero. Estamos todavía hay algunas cuestiones, sobre todo vinculado al esquema cambiario, que si bien tuvo un relativo éxito en su inicio, hay todavía algunas cositas que están desajustadas o que están de alguna manera medio débiles, y que algún shock externo, por ejemplo, podría tener un impacto en precios. Todavía no vemos un escenario de fuerte rebote para el mediano plazo, por el contrario, estamos viendo un escenario que tiende a la baja, pero estos pequeños desajustes o desequilibrios que aún existen en la macroeconomía nacional, bueno, nos hacen ser un poco cautos respecto a
cuándo finalmente va a ser el momento del año que veamos una plena consolidación de la tendencia a la baja de la inflación. Claro. Viene mostrando un sendero positivo, pero bueno, todavía queda mucho por hacer, digamos, en términos de estabilidad para poder ya consolidar, digamos, este proceso a la baja. Peoraro, ¿qué tal? Alejandro Gavilán te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, bien. Te quería hacer una consulta, porque precisamente justamente hablabas de esto de consolidar la tendencia a la baja y que esto se vea en el bolsillo de la gente, ¿no? Porque por ahí muchas veces se escucha el comentario común de la gente es, no, bueno, dicen que la inflación está bajando, pero yo voy al supermercado y veo que la leche subió, que de 1, 2%, 0,3%, pero va subiendo. Es decir, la gente todavía no lo percibe esto de la baja en la inflación. ¿Cuándo más o menos se podría consolidar esto y que la gente pueda percibir precisamente esta baja real, por así decirlo, en sus bolsillos de la inflación? Bueno, ahí tocas un tema que es fundamental por varias razones. Vamos a la primera. La inflación es un promedio ponderado, que no necesariamente refleja el costo de vida de la gente, ¿no? Obviamente que cada hogar tiene una canasta de consumo particular, cada hogar tiene una distribución de sus gastos, cada hogar tiene pesos distintos, por ejemplo, ¿no?, de lo que paga de luz respecto a si paga alquiler y si paga una serie de cuestiones. Entonces, la inflación no tiene como objetivo medir el costo de vida en sí mismo, sino el sistema general de precios. Si queremos ver costo de vida, tenemos que ir a la canasta básica, que esa es otra cuestión. Ahora, es cierto lo que vos mencionás, que mucha gente dice, no, a mí no me representa en mi día a día ese número que estoy observando, porque mi costo de vida justamente nos incrementó 2,8, 2,4 como fue en la región, se incrementó más. Y eso tiene que ver un poco con la forma en que se mide el INDEC, digo, por la ponderación que tiene. Un caso muy concreto que se está discutiendo mucho en la agenda pública estos últimos meses tiene que ver con la desactualización que tienen los ponderadores del IPC. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dentro del índice de precios, la categoría que está vinculada al alquiler de la vivienda y a la tarifa de servicios públicos representa apenas un 8% del índice. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se mide la inflación, INDEC estima o presupone que en esa categoría vos gastás el 8% de tus ingresos. Y la realidad es que eso no es así. Claro. Primero, porque el alquiler se te lleva mucho más, y sobre todo por los aumentos que ha tenido el último año y medio. Y segundo, porque las tarifas de servicios públicos también crecieron mucho en el último tiempo y se llevan gran parte de los ingresos de un hogar. Entonces, esa subestimación de algunos ponderadores generan esta especie de contradicción, ¿no? Que la gente dice, ese número me está diciendo el INDEC, pero en mi día a día no se ve reflejado. Distinto. Entonces, hay una instalación ahora en la agenda pública de esta necesidad de actualizar la forma de medir la inflación, que en verdad no está en discusión la metodología, sino que está en discusión estos ponderadores que te digo, porque esos ponderadores están basados, digamos, en una encuesta nacional de hogares que hizo el INDEC del año 2004. Vos pensás que en el 2004, primero que los servicios públicos tenían otro peso sobre los ingresos del hogar, los alquileres lo mismo, y también otros elementos como por ejemplo Internet. Claro. Internet en el 2004 muy pocos hogares tenían conexión y tenían seguramente dial-up, digamos, ¿no?, conectado con el teléfono, ni siquiera había fibra óptica. Entonces, cuando se actualice, que de hecho, según Marco Labaña, están en procesos de actualización para poder tener los ponderadores más actualizados, bueno, ahí puede cambiar un poco el escenario. Entonces, yo creo que una de las cosas que la gente tiene que entender es que no necesariamente el dato que observamos refleja la situación particular de cada uno, sino que refleja un sistema, mejor dicho, un panorama general del sistema de precios, de cómo se están moviendo los precios en la Argentina, que los precios no siempre tampoco se condicen con lo que uno consume. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ¿no?, en abril lo que más creció en el NEA fue restaurantes y hoteles. Ahora, quizás vos no fuiste a ningún restaurante, ni tampoco te fuiste a ningún hotel. Entonces, eso también impacta, para arriba o para abajo, digamos, impacta en lo que uno puede sentirse representado, ¿no?, en eso. Ahora, eso por un lugar, pero en segunda cuestión, que es igual de importante, tiene que ver con lo salarial. Naturalmente, a ver, los salarios, si bien están mostrando
un intento de recomposición todavía es muy débil, en primer lugar, y en segundo lugar es muy heterogéneo. ¿Qué significa esto? El sector privado, salvo el dato último de marzo que fue malo, pero entre más o menos el mes de julio del año pasado hasta febrero de este año, el sector privado formal mostró una recuperación en el índice, ¿no?, de salarios de ese sector, una recuperación relativamente importante, digamos, sostenida por lo menos en el tiempo, que permitía pensar que durante este año iba a haber una recomposición finalmente de ese tipo de salarios. Ahora, por el otro lado, tener el salario del sector público, ya sea nacional y provinciales, en términos generales de vuelta, ¿no?, que están todavía muy retrasados, que ha tenido un recorte de los salarios mucho más importante y que todavía están por debajo cuando uno lo mide, como se dice, ¿no?, en moneda constante, es decir, cuando uno saca los efectos de la inflación, todavía es un salario que hoy está por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno, es decir, en noviembre del 23. Entonces, el sector público está todavía muy rezagado y en provincias como las nuestras, Chaco, Formosa y demás, el salario del sector público es muy importante, claro, en la dinamización de la economía. Claro, exactamente. La mayoría de los empleados, digamos, son públicos. Claro, entonces, bueno, en resumen, por un lado tenemos un problema estadístico, vamos a llamarlo así, con lo que representa verdaderamente la inflación y el IPC en su medición, y por otro lado, bueno, tenemos una cuestión salarial que todavía no logra recomponerse en niveles óptimos, digamos, respecto a lo que era el tiempo antes del cambio de gobierno. Licenciado, estamos ya ahora a un mes de la salida del cepo. Hablamos los primeros días, pero el primer día sin cepo, segundo día sin cepo, hicimos un seguimiento y hasta hace un tiempito dejó de hablarse, pero ¿qué repercusión hay a un mes ahora en la región de la salida del cepo? Bueno, la salida del cepo trajo buenas perspectivas de cara al mediano plazo en términos de estabilidad. Lo que hubo fue una salida exitosa en el sentido de que el tipo de cambio no rebotó muy fuerte, por el contrario se está moviendo de la zona media para abajo, es decir, de los 1.200 para abajo, en esa banda de no intervención, ¿no?, donde flota libre el dólar. Así que se están moviendo en un nivel más bajo, que produjo al mismo tiempo que los dólares paralelos como el MEP y el contado con liquidación, entre otros, incluso el Blue mismo, también desciendan, ¿no?, que el punto de convergencia, es decir, que la unión de todos los tipos de dólar que existen en la Argentina tienda a ir al punto más bajo y no al punto más alto. Eso es muy positivo por un montón de cuestiones, estabilidad en precios, por la posibilidad de facilitar inversiones, bueno, una serie de cosas, ¿no? Tiene un costado también negativo, de que es menos incentivos para un exportador, que de repente le conviene un dólar más alto para exportar, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene algunos claroscuros, pero en general fue una salida muy positiva desde la estabilización. ¿Cuál es el punto medio flaco todavía de esto? El punto flaco es que el gobierno nacional, si bien recompuso muy fuerte las reservas internacionales producto del desembolso del FMI que se dio en paralelo con la salida del cepo, está obligado a seguir acumulando reservas internacionales, es decir, a comprar dólares para poder fortalecer reservas, no solamente como una manera de estabilizar la economía, sino porque también es una exigencia del Fondo Monetario. Ahora en el mes de junio está la primera revisión del fondo y seguramente ya en la primera revisión Argentina incumpla la meta que tiene porque el gobierno decidió no comprar dólares. ¿Y por qué no compra dólares? Porque en teoría, ¿no?, según el modelo de la salida del cepo, el Banco Central únicamente interviene comprando dólares cuando el tipo de cambio baje de los 1.000 pesos. Entonces compra dólares para poder subirlo al precio, subirlo de la banda inferior y acumular reservas. Y ahora, lo que pasa es que también el gobierno está autorizado, el Banco Central, mejor dicho, está autorizado a comprar igualmente cuando el dólar está dentro de la banda, con el objetivo justamente de fortalecer reservas, y puedes aprovechar un precio barato para comprarlo porque el dólar sigue estando barato. Sin embargo, para que eso no impacte en precios, el gobierno no lo hace. Entonces, lo que está haciendo y también la recomendación esta de que haya más circulante de los que el que tenía algo, el dólar colchón que te están llamando, ¿no?, que circule. Exactamente, el incentivo que ingrese en el sistema financiero. ¿Para qué? Para poder tener en el mediano plazo más dólares que pesos en el sistema financiero.
Entonces, bueno, un poco para resumirte, ¿no? La salida Sí. del cepo fue exitosa en términos de estabilización, eso está clarísimo. No hubo un pase a precios, por eso es que también tuvimos un dato menor al de marzo de inflación. Ese es un término que se conoce como pass-through, que es justamente cuánto de la devaluación pasa a inflación, y la verdad que no se vio ese impacto en este caso particular, lo que es muy positivo. Pero todavía hay algunos, un poco como yo le decía antes, ¿no? Hay algunos desajustes que podrían complicar en el mediano plazo la estrategia del gobierno de acumular muchos dólares en el sistema financiero, mantener un dólar bajo y que eso también ayude a la baja de inflación. Hay algunos puntos medio débiles que el gobierno todos los días quiere poner un parchecito, digamos, para que no se le escape del sendero. Por lo tanto, bueno, el primer mes fue positivo, pero todavía restas muchas cosas Claro, por terminar por de ajustar, acomodarse. de corregir y demás, como para, bueno, para que pensemos en un plan que realmente fue exitoso. Eso seguramente lo podremos ir viendo más con el correr de los meses. Bueno, licenciado Pegoraro, muchísimas gracias por este tiempo. Le sacamos un poquito más pero hace rato que no hablábamos y queríamos aprovechar esta comunicación. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.